queremos darles un descanso a las maestras que han hecho tremendo trabajo ahí todo el año. Entonces los niños van a estar con nosotros. Así que ahí le vamos a pedir ayuda también a los niños para que puedan estar ahí prestando atención, pero también mientras prestan atención yo sé que a veces ayuda a poder dibujar, poder mirar algún libro o alguna cosa que hayan preparado, que hayan traído ahí. Y hay otra cosa también importante. Como los niños yo sé que van a colaborar, van a estar prestando atención y todo, después tengo acá para cuando terminen unos minutos, tengo una historia para contarles a los niños con unos dibujos acá bien importantes, así que los que quieran pueden estar ahí prestando atención que después, más sobre el final, se las voy a poder contar. Pero vengan conmigo, vieron que les di un adelantito de que vamos a estar en Filipenses comenzando a estudiar juntos Filipenses. Así que vengan conmigo y vamos a leer juntos ahí los primeros versículos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios por siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto cerca de todos ustedes porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, bendice tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno. Como siempre les digo, no quiero que pensemos en una cosa de este pasaje, que hay muchísimas cosas, como suele pasar a veces en las cartas, en los evangelios, que Pablo empieza a decir muchas cosas y nos podríamos detener en cada palabra y podríamos estar mucho tiempo, pero si nos podemos recordar una cosa, es que Pablo habla de cómo los filipenses son participantes en el evangelio junto con él. Entonces, nosotros también podemos participar en el Evangelio confiando en la buena obra de Cristo. Si hay algo que quiero que nos acordemos hoy es que podemos participar en el Evangelio confiando en la buena obra de Cristo. Y ya vamos a ver a qué me refiero con esto, porque sé que solamente esto, capaz que mucho sentido no tiene, no sabemos a qué nos referimos, pero podemos participar en el Evangelio confiando en la buena obra de Cristo. A ver, hace poquito tuvimos Navidad y dentro de poquito se viene Reyes. ¿A quién le gusta recibir regalos? A mí también me gusta recibir regalos. Y a Seba le gusta recibir regalos, pero vi varias manos más. Allá también en el fondo a todos los chicos allá les encanta recibir regalos. Y hay algunos regalos que son importantes, hay algunos regalos que a veces tienen que venir de lejos. Porque hay algunos regalos que a veces se compran, no sé, en el supermercado, en alguna tienda, en algo, pero a veces hay algunos regalos que los mandan de bastante lejos. Y esto fue algo que le pasó a Pablo. Algunas veces cuando usted recibe un regalo, que es algo muy lindo que uno puede decir después que uno recibe un regalo. Gracias. Uno puede decir gracias por el regalo, ¿no? Muchas gracias por darme este regalo. El regalo no es que te lo hacen porque vos ya has hecho algo, un regalo es un regalo. Si no sería algo que te ganaste, los regalos no se ganan, te los regalan, te los dan. Pero qué lindo es poder decir gracias. Y saben que Pablo había recibido 2 regalos en un momento muy difícil de su vida. ¿Saben por qué? Porque Pablo nos cuenta que él estaba escribiendo esta carta, estaba preso. Y estando preso recibió recibió un regalo que fue un 2 por 1. El 2 por 1 cuando en una cosa te vienen 2, ¿no? Entonces, un regalo que recibió fue un regalo de la iglesia de Filipos, que era un regalo de dinero. Ya va a los niños muchas veces, ¿a ustedes qué les gusta recibir de regalos? Juguetes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les gusta recibir juguetes? Bueno, cuando a veces los niños se van poniendo más grandes,
y a veces ya los regalos no le gustan tanto, dice, bueno, yo quiero recibir dinero porque con el dinero después puedo comprarme lo que yo quiera. Bueno, y no es que Pablo se quería salir a comprar lo que él le encantaba, lo que él le gustaba, así porque sí, sino porque estando preso, era bastante difícil estar preso, y era una cárcel donde a veces, en ese momento, las cárceles de ahora también son re feas, son horribles, pero por lo menos ahí te dan comida y te dan varias cosas y todo lo demás. Pero aún hoy en día también, como a veces no es lo mejor el nivel de comida que te dan y todo, mucha gente va a visitar a los presos y les lleva comida, les lleva cosas, les lleva ropa, de todo un poco. Bueno, y esto mismo fue lo que hizo la iglesia filipense. Como Pablo estaba preso, le mandó un regalo de dinero para que él pudiera vivir ese tiempo, durante mucho tiempo que él estaba preso. Y el 2 por 1 que yo les digo, que también recibió otro regalo junto con eso, fue una persona. Fue la persona que le llevó el regalo. ¿Se acuerdan? Yo lo mencioné hoy cuando oré antes por la ofrenda, que le leí el pasaje del capítulo 4. ¿Cómo se llamaba? Epafrodito, se llama Gabriel. Muy bien. Vino esta persona, Epafrodito, que fue quien fue enviado por la iglesia de Filipos a llevar el regalo. Y Pablo dice que también cuenta más adelante, que es el propósito de toda esta carta, en el cual la misma presencia de Epafrodito, que no fue solamente le llevó el regalo y se fue, sino que se quedó con él por un buen tiempo, y que aparte el quedarse con Pablo por un buen tiempo le trajo muchas consecuencias a Epafrodito. Después nos va a contar que se enfermó y que le pasó de todo, pero lo hizo para acompañarlo, para estar con él, para darle ánimo. Fue algo muy, pero muy bueno. Entonces, todo esto para contarle un poco, todo esto fue lo que motivó a Pablo a decirle, bueno, ahora llegó el momento de enviarles a Epafrodito de regreso. Pero ya que no les podía enviar una carta por mail, por WhatsApp ni por correo, lo manda a Epafrodito y a Epafrodito le manda una carta para que después en Filipos, la iglesia de los filipenses, puedan leerla. Entonces, lo primero que les va a decir acá es que Pablo está súper contento, lo vemos ahí en el versículo 7, no, perdón, en el versículo 6, de que él está convencido de que el que comenzó la obra en ellos, la buena obra en ellos, la iba a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Entonces podemos participar en el Evangelio confiando en la buena obra de Cristo. Y lo primero que Pablo nos dice es que la buena obra de Cristo nos da gracia y nos da paz. Lo vemos ahí en los primeros versículos, cuando los saluda. Dice Pablo y Timoteo, o sea que estaban dos ahí, estaba Pablo junto con Timoteo, además de Epafrodito, que eran siervos de Cristo Jesús. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque Pablo suele presentarse, cuando se presenta escribiendo sus cartas, ¿ahí se acuerda cómo se presenta siempre él? ¿Cómo? Como siervo, pero además como algo más. Siempre suele aclarar otra cosa. Que suele aclarar cuál era su rol también en la iglesia. Apóstol de Jesucristo. Suele decir apóstol y siervo de Jesucristo. Pero acá no aclara que él es apóstol. Y yo creo que hay una razón, hay un par de razones. Una de ellas porque le está escribiendo junto con Timoteo, que no era apóstol, y no es que él quería ir a resaltar por encima de Timoteo, pero además también porque la mayoría de las veces Pablo escribía con un motivo bastante específico, que era también escribía apelando a su autoridad como apóstol para enseñar algo, corregir algunas cosas en la iglesia. Entonces, básicamente les tiene que decir, bueno, acá no le está llegando una carta de cualquiera, soy siervo de Jesús, pero también soy apóstol, entonces escúchenme, pero tengo algo muy importante para decirle porque me han llegado noticias de ustedes que está complicado. Y hay algunas cosas que tengo que corregirlos y en las que los tengo que desafiar. Y esto es un cambio diferente a lo que pasa acá con los filipenses, que simplemente les escribe un montón de cosas, pero no hay nada para corregirle a los filipenses. Es más que nada para animarlos y para que ellos puedan salir animados y para agradecerles y para animarles de la obra que Dios está haciendo en ellos. Entonces les recuerda que es siervo. Y hay otra razón, porque también más adelante vamos a aprender de que Pablo nos dice ahí, de que ellos, ahí sí creo que es en el versículo 7, de que ellos fueron compañeros junto con él, fueron participantes con él en la gracia. Entonces Pablo los ve a los filipenses además como compañeros, como participantes, como gente que luchó junto con él y que lo acompañó en momentos bien difíciles. Entonces también se presenta como un siervo de Cristo Jesús junto con Timoteo y también junto con ellos. Y le escribe, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, o sea, a todos los cristianos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Esto es un pequeño detalle, pero que nos recuerda algo que hemos estudiado también en la escuela bíblica, que estos eran los líderes de la iglesia.
Hay dos tipos de líderes en la iglesia que son los obispos, que también a veces se les llama ancianos o pastores, y los diáconos, que son servidores de tareas prácticas en la iglesia que ayudaban también a los obispos o a los ancianos. ¿Y cuál es el deseo de Pablo hacia ellos? El deseo de gracia y paz. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, la buena obra de Dios nos da gracia y paz. ¿Por qué esto es importante? Porque una iglesia que entiende y que aprende a confiar en la obra de Cristo, entiende que la gracia y la paz no se experimentan principalmente de nuestras circunstancias. Y nosotros sabemos, no solamente por algunas cosas que Pablo les va a decir, sino también por lo que aprendemos de Filipenses en el libro de Hechos, en el capítulo 16, que esta fue una iglesia que comenzó en circunstancias muy difíciles. Casi todas las iglesias ahí que comenzó Pablo fueron iglesias a las cuales pasaron y atravesaron cosas muy difíciles. No es que Pablo llegaba a una nueva ciudad a predicar y todo el mundo lo recibía bárbaro y decían, qué bueno, un nuevo Dios al cual adorar, o decían, bueno, vamos a deshacernos de todos nuestros dioses y ahora sí, sino que el evangelio se recibía, la gente creía, pero siempre había una mayoría que lo rechazaba y no se mantenían indiferentes, sino que se volvían bien opuestos y se ponían a luchar en contra del evangelio y se ponían a perseguir a los cristianos. Entonces esta era una iglesia que estaba experimentada en dificultades, en problemas, y no era una iglesia que hubiera experimentado mucha paz. Pensemos esto, si vamos a Hechos capítulo 16, que igual se lo resumo, no es que lo vamos a leer, pero del 11 al 40 tenemos la llegada de Pablo a Filipos. Tenemos el comienzo, conocemos la historia de los primeros cristianos que después conformaron esta iglesia. Y básicamente conocemos la historia de dos. La primera es una mujer que se encuentran con Lidia, que Lidia era una mujer que vendía púrpuras, que eran tinta y también telas de un color muy especial. El púrpura también de real, era algo bastante caro, una emprendedora, y que ella ya ella era judía o practicaba también, porque ya mencioné que ella ya adoraba a Dios, al Dios verdadero. Y que hablando con ella, ella fue convencida y no solamente comenzó a seguir a Jesús, sino que los invitó a su casa para que ellos también pudieran compartir la buena noticia con su familia. Pero después de esto ellos siguieron predicando con el apoyo de Lidia y a los días, al tiempo, causaron tan alboroto, con una historia ahí media larga que ahora no tenemos el tiempo de contarlo, que terminaron siendo llevados a la cárcel. Entonces imagínate, los primeros cristianos empiezan a confiar en Jesús por el testimonio, por la predicación de Pablo, y de las primeras cosas que pasan es que Pablo y Silas, quien los estaba acompañando en ese momento, los terminan llevando presos. Entonces ya desde el comienzo la iglesia en Filipos sabía que esto de seguir a Jesús no era algo fácil. Sabían que esto de seguir a Jesús no era algo que le iban a sacar barata. No era algo que solamente si ellos se portaban bien ahí con todo el mundo, la gente los iba a dejar tranquilos, sino que sabían que la paz no venía fácil. Pero Pablo les dice que a ellos podía venir la gracia y la paz. Él les deseaba esto a ver, estamos claros, esto era un saludo. Era un saludo con el que Pablo arrancaba todas las cartas. No quiero llenarlo de un misticismo más aparte, pero Pablo es muy intencional con sus palabras. Pablo no gastaba palabras. Pablo sí era un saludo, pero un saludo muy sentido y era un saludo bien fundamentado, en el cual él les recuerda que la gracia y la paz que él quería que ellos experimenten no iba a venir de sus circunstancias, sino de quién dice que viene, de Dios Padre y nuestro Señor Jesús. Entonces, recibir gracia y paz no es porque las cosas salgan bien, ya que el mismo Pablo estaba en prisión, les escribe desde la prisión, sino que también el poder disfrutar de una relación, sino que la gracia y la paz vienen de poder disfrutar del Evangelio, de poder disfrutar de una relación restaurada con Dios por medio de lo que Jesús hizo en la cruz y por el poder de la resurrección. Pablo estaba experimentando la gracia y la paz de Dios en medio de sus prisiones, en medio de la persecución,
porque su vida había sido transformada por este evangelio que ahora lo llevaba a poder vivir con gozo en medio de este montón de aflicciones y problemas. Y mirá qué tremendo, él sabe que ellos estaban pasando por dificultades, porque en el versículo 7 los llama a ellos participantes de la gracia al haber, por el apoyo que ellos le habían dado al estar preso, y quizá porque varios de ellos también habían experimentado también esta persecución. Entonces, lo primero que sabemos es que podemos participar del Evangelio confiando en la buena obra de Cristo, porque la buena obra nos da gracia, nos trae gracia y paz. Segunda cosa, la buena obra nos hace generosos. Podemos experimentar, participar del Evangelio, porque la buena obra nos hace también generosos. Mirá lo que dice el versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes y pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. O sea que Pablo les recordaba y oraba seguido por ellos, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esto es re importante por dos cosas. Cuando dice participación en el Evangelio, vieron que ya dice que ellos fueron participantes en la gracia en el versículo 7, acá dice que son participantes en el Evangelio con Él desde el primer día hasta ahora. Muchos de nosotros usamos regularmente esta palabra para participación, como Pablo la escribió en griego, cuando nos juntamos a participar, pero de otra cosa, el morfi. ¿Cómo a ver, los que tienen un par de años adentro de una iglesia, a ver, cómo se le dice? El ágape, ahí va, muy bien, el ágape. Pero, bueno, entonces sí, es cierto, bien corregido. Hay otra palabra, yo la relacionaba, es cierto, el ágape cuando hay comida, no, me equivoqué yo entonces. Pero a veces también cuando se junta la gente a participar un tiempo junto, que yo me confundí porque suele haber comida, pero también se les llama tener un tiempo de coinonía, ¿no? ¿Qué tiempo? Claro, me confundí porque a veces siempre hay comida, pero la coinonía también es la palabra que Pablo usa acá, cuando a veces se junta la gente como a participar y a disfrutar un tiempo juntos, ¿no? Y entonces Pablo dice que la participación de ellos en el Evangelio es la coinonía que ellos tenían con la buena noticia, la coinonía que ellos tenían con Él, pero también con el mismo Evangelio. Es esta comunión, es esta participación desde el primer día hasta ahora. Ahora, ¿cómo es que participaron? ¿Cómo es que tuvieron coinonía con Él? Dice en dos momentos, desde el primer día hasta ahora. Lo bueno es que nosotros conocemos cuál fue el primer día. Yo les resumí recién, el primer día lo conocemos en el capítulo 16 de Hechos. El primer día conocieron a Lidia. Y que Lidia, cuando el primer día que Pablo compartió con ellos el Evangelio, le rogó a Pablo y a Silas que fueran con ella a su casa. Que fueran con ella a su casa a hospedarse ahí y a seguir compartiendo el Evangelio con su familia. Y después también la casa de Lidia fue la base para que ellos pues siguieran compartiendo el Evangelio con otros. Y cuando Pablo y Silas están en la cárcel, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó ahí? Fueron liberados también de la cárcel porque vino un gran terremoto que sacudió todo y abrió las puertas y los liberó de las cadenas. Pero después compartieron el Evangelio con el carcelero y el carcelero preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Y qué es lo que hizo el carcelero? Lo llevó a su casa. ¿Para qué? Para que Pablo y Silas puedan compartir el Evangelio con su familia. Entonces, ni Lidia ni el carcelero, sabiendo de las consecuencias que tenía conocer y compartir y predicar el Evangelio, abandonaron a Pablo. Sino que ellos quisieron cada vez más y más tener el estilo de vida que tenía Pablo de compartir el Evangelio con otros. Entonces, la buena noticia nos hace generosos. Y él hasta ahora, ya se los conté, ¿cómo fueron generosos hasta ahora? Le habían enviado recursos para que Pablo pudiera seguir viviendo, pero además también le habían enviado a alguien. Se habían dado a sí mismos. Epafrodito se había dado a sí mismo como representante de la iglesia en Filipos para que Pablo pudiera disfrutar de la coinonía, pudiera disfrutar de la compañía, pudiera disfrutar de esta participación de los hermanos en un tiempo de dificultad. Entonces así nosotros también
¿Cómo es que la buena obra de Cristo nos hace generosos a nosotros? Nos hace generosos dándonos a nosotros mismos para compartir el Evangelio, dándonos a nosotros mismos para poder acompañar a otros en momentos de dificultad, pero también dándonos a nosotros mismos en nuestro tiempo, en nuestros recursos, en las cosas materiales que tenemos, para que otros que están en necesidad puedan experimentar la cercanía del Evangelio, de este Evangelio que nos une y este Evangelio también que nos transforma. Entonces, como personas, como familias e iglesia, debemos hacer un lado de nuestros problemas personales que están ahí, que duelen, que a veces que también los tenemos que dar a conocer para que otros se interesen por nosotros. Pero si lo único que hacemos es mirarnos en nosotros mismos y solamente podemos mirar nuestro ombligo y no somos conscientes de otras cosas que pasan a nuestro alrededor, debemos dejar de solamente centrarnos en nuestros problemas personales y experimentar por medio de la obra de Cristo la gracia y la paz de dar nuestros recursos y darnos a nosotros mismos por quienes están llevando la palabra de Dios y sufriendo también por el Evangelio. Bueno, pueden orar también por nosotros, porque cuando digo por nosotros, por Pau, por mí, por los chicos, que en 2 semanas, justo ahora que también que se compartía la familia Pampillón, en 2 domingos vamos a poder estar visitando a Luis y a Nati y a los chicos allá en Paraguay, que también es un deseo que teníamos hace tiempo y que en estos años también nunca habíamos, ellos han podido venir algunas veces y nosotros nunca habíamos podido ir hasta allá. Y ahora también vamos a poder ir en un par de semanas, también de paso para un campamento allá en Asunción, vamos a poder compartir también un día con ellos. Así que oren también para que podamos ser pequeños epafroditos ahí, llevando también alguna ofrenda a la iglesia, pero también pudiendo compartir con ellos, animarlos, orar con ellos y disfrutar también un tiempo de comunión que les pueda animar. Y oren para que, a diferencia de Epafrodito, no estemos cerca de perder la vida cuando lo visitemos, que eso si no es necesario, ¿para qué? ¿No? Pero bueno. Entonces, dijimos, la buena obra de Cristo nos da gracia y paz. La buena obra de Cristo nos hace generosos. Y lo último, esta buena obra, dice Pablo, que es en lo principal, en lo que él se centra en esta buena obra, será terminada. Esta buena obra será terminada. Vieron que yo le dije, si nos vamos a acordar una cosa, es que recordemos que podemos participar en el Evangelio confiando en la buena obra de Cristo. ¿Por qué? Porque dice Pablo que aquel que la comenzó, la va a terminar. Miren lo que dice en el versículo 6 al 8. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Pablo piensa en ellos, Pablo ora por ellos, Pablo está agradecido por ellos. Y lo que desborda de su corazón es una convicción profunda de que él había visto con sus ojos los frutos de que una obra Dios había comenzado en ellos. O sea, él no está como así soñando y más o menos diciendo, no, yo tengo fe que Dios comenzó una obra en ustedes. No, el que Dios comenzó una obra en ellos era algo de lo cual había evidencias. Evidencias de la conversión de Lidia, de la conversión del carcelero y su familia, y cada una de las personas que habían comenzado a conformar la iglesia en Filipos. Hubo frutos de eso. Hubo frutos de personas que conociendo el Evangelio comenzaron a experimentar en ellos la gracia y la paz de Dios, pero comenzaron a ser transformados para ser generosos, participando en el Evangelio con otros, predicando el Evangelio a otros, empezándose a darse a sí mismos a otros y también empezando a dar también de sus recursos para otros. Y él viendo los frutos de la obra del Evangelio en otros, él tiene la convicción de que Cristo había comenzado una obra. Y él viendo eso, yo sé que mi Cristo, todo lo que comienza, lo termina. Entonces podemos confiar en que la buena obra de Cristo será terminada. Ahora la pregunta es, acá hay una de toda la Biblia, pero este es uno de los pasajes centrales, se desprende una doctrina, una enseñanza a la cual le llamamos la perseverancia de los santos. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? ¿Sí? Más o menos. ¿Qué significa? Es la convicción de que una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo, una persona que ha sido salva,
así como el perdón de sus pecados no dependió de ella, de esa persona, sino que fue recibido por gracia, tampoco el terminar la carrera de la fe es algo que depende de nosotros, sino es algo que lo hacemos también en la gracia y en el poder del Evangelio, y como dice Pablo también, experimentando el poder que resucitó a Cristo de los muertos, es Dios también quien nos asegura que terminemos la carrera. Sí, en esa carrera tropezamos, en esa carrera a veces nos perdemos, a veces nos desviamos del rumbo, a veces pasamos tiempo sin querer saber nada con esta carrera de la fe, pero es esta convicción de que aquel que comenzó una obra verdadera en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar y la va a terminar. Eso ni siquiera significa que no haya gente que a veces pueda terminar su vida, quizá en algún momento lejos de Dios. Pero lo que significa es que Dios comenzó una obra y la perfecciona, dice ahí, hasta el día de Cristo Jesús. Que esto creo que lo podemos leer de dos maneras. Pablo sin duda, principalmente, tenía esa esperanza de que Cristo podía regresar en cualquier momento. Pero cada uno de nosotros, aun si nos toca partir con el Señor antes de que Cristo vuelva, ese va a ser nuestro día del Señor Jesús, cuando nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Y la palabra de Dios dice que ahí seremos perfeccionados. El día en el cual pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, somos justificados, nuestros pecados son perdonados. La palabra justificado significa que somos colocados en una correcta relación con Dios. Y a partir de ahí comenzamos nuestro camino de la santificación, que comenzamos a ver cómo las consecuencias de esa justificación, de esa salvación, empiezan a tener consecuencias prácticas en nuestra vida. Empezamos a obedecer, empezamos a perdonar, empezamos a actuar más como una persona que decide seguir a Jesús. Y eso es un proceso que dura toda nuestra vida. Y cuando nos encontramos con Cristo, la palabra de Dios le llama a eso la glorificación, que es cuando, ahora sí, ya que viéndole a Él cara a cara, somos transformados y ya podemos olvidarnos de nuestra vida con la lucha con el pecado y llegamos a Él. La palabra de Dios en Romanos 8 nos dice que eso es un proceso que comienza y no termina, porque quien lo garantiza es Dios. Ahora, yo he escuchado a mucha gente que viendo este versículo dice, bueno, pero eso es una convicción de Pablo para los filipenses, no necesariamente para nosotros. Pero veamos cuál es la razón de Pablo. Pablo cree y tiene esta convicción de que la obra de Cristo, la buena obra de Cristo que Él comenzó, la va a terminar por algo específico que hayan hecho los filipenses que quizá nosotros no hicimos. No. ¿Por qué tiene Pablo la convicción de que Cristo comenzó una obra en ellos? Porque ellos se volvieron participantes ¿en qué? ¿En buenas obras? ¿En sus esfuerzos? ¿En haber creído lo correcto? No, ellos se hicieron participantes en el Evangelio. En el Evangelio, en la buena noticia de que Jesús, siendo nosotros pecadores, nos amó tanto que envió a su único Hijo a morir por nosotros y resucitar de los muertos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿De qué depende la buena obra que Jesús comenzó? De Cristo, no de los filipenses. Y es la misma buena obra en la cual nosotros también somos partícipes, la cual nosotros también nos unimos a Él y comenzamos esa buena obra. ¿Y de qué depende de que la buena obra sea terminada? ¿Dependía de los filipenses? De a ver si ellos iban a seguir siendo fieles, si alguno de ellos por la persecución flaqueaba, si alguno de ellos se desanimaba. ¿Dependía de algo de eso? Dice que dependía de Cristo, porque el que comenzó la obra es el mismo que la va a terminar. Él no dice, Jesús comenzó una obra que ahora ustedes tienen que terminar. Él dice, el que comenzó la obra la va a terminar, y por eso podemos tener nosotros la convicción de que esto no es un sentimiento, un sentir que Pablo tenía para los filipenses solamente, y que no tiene para nosotros, o que Dios no tiene para nosotros. Porque aquellos de nosotros que hayamos sido partícipes del Evangelio, aquellos que hayamos dado este paso de fe, de comenzar a caminar con Jesús, no es otra cosa que la buena obra de Cristo comenzando en nosotros. Y aquel que comienza una buena obra es el que se encarga de terminarla. Y muchas veces nosotros luchamos con esto, luchamos con el querer nosotros luchar para nosotros terminar la obra de Cristo. Y cuando, como vimos en la serie de Una vida centrada en el Evangelio, cuando nosotros luchamos
con nuestro esfuerzo para terminar la obra que Cristo comienza y que Cristo va a terminar, ¿con qué nos encontramos? Con frustración. Y muchas veces cuando nos encontramos con frustración, es justamente eso lo que a veces nos tienta a querer tirar la toalla y a querer darnos por vencidos. Esta semana estaba leyendo unas reflexiones de un hombre, un monje como del año 1300 que se llamaba Tomás Kempis, y que justamente habla de la responsabilidad que sí tenemos nosotros, de otro pasaje que va a venir más adelante en Filipenses, que dice que de cómo nosotros nos tenemos que esforzar también en esta gracia, en esta salvación que hemos recibido. Tema para otro domingo. Pero él hablando de eso dice, se necesita un gran esfuerzo y mucho tiempo para que una persona aprenda a superarse a sí misma y a dirigir todo su afecto hacia Dios. Cuando una persona confía en sí misma, recurre fácilmente a las comodidades humanas. Pero un verdadero amante de Cristo y un buscador diligente de la virtud no recurre a esas comodidades, ni busca el tipo de dulzura que se puede saborear y manipular, sino que desea ejercicios difíciles y emprender un trabajo severo por Cristo. Entonces, de vuelta, es una de estas frases ahí que hay que leerla de a poquito y despacito. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que cuando nosotros descansamos en nuestro esfuerzo por acercarnos, por agradar a Cristo, ahí la vida se nos vuelve mucho más difícil. Pero cuando nosotros amamos a Cristo y buscamos que sea Él quien transforma nuestra vida, ese trabajo severo por Cristo que es hecho por Él en nosotros, a partir de ahí nosotros también comenzamos a sentirnos atraídos por esas disciplinas y por ese esfuerzo que Dios usa para transformarnos. Entonces sí, este proceso de santificación no es pasivo, pero es un proceso que es hecho con esfuerzo, pero es garantizado por aquel que comenzó la obra. Entonces, podés confiar, podemos participar en el Evangelio confiando en la buena obra de Cristo, porque el que comenzó la obra la terminará. Y ahora sí creo que podemos ver esto en esta historia. ¿Se acuerdan, chicos? Ahora alguno de los chicos que queda por acá a la vuelta. Tengo un par acá. Entonces, yo recién, capaz que alguno de los que estaba ahí prestando atención, hice referencia a que en un momento Pablo estuvo preso ahí en Filipos. Y cuando estuvo preso, eso está en Hechos capítulo 16, que después capaz que con los papis lo pueden leer en la Biblia, ahí en Hechos capítulo 16. Pero acá hay un libro que nos cuenta un poquito de esta historia y nos cuenta de Pablo y de Silas que después de haber estado predicando ahí en Filipos, los habían llevado presos justamente por predicar. Entonces, estando presos, acá nos cuenta, mira, acá vemos, no sé cuál es Pablo y cuál es Silas. ¿Cuál será Pablo? Vamos a decir que el que tiene barba, decimos que es Pablo, y Silas, el que, bueno, los dos tienen barba, pero uno le falta bigote. Creo que el de ojos cerrados es Pablo. Bueno, entonces Pablo va a ser hoy el de ojos cerrados y Silas el que está de ojos abiertos. Y dice que hay una melodía sencilla y con palabras preciosas. ¿Vieron que ahí le salga algo de la boca? No tenían mal aliento. Estaban cantando. Y dice que estaban cantando. Es así, están cantando alabanzas a Dios. Y todos los demás prisioneros de la cárcel los escuchan. Los prisioneros y los ratoncitos que estaban ahí. Ellos se llaman Pablo y Silas y han venido a Filipos a contarle a la gente sobre Jesús, quien murió para que podamos ser perdonados, resucitó para que podamos vivir para siempre y envió a su Espíritu Santo para que podamos seguirlo y hacerlo nuestro Rey. Y aunque no merecen estar en la cárcel, confían en Dios, confían en Él y aprovechan esta oportunidad para contarle a otros prisioneros sobre Él o para ser participantes en el Evangelio. Espera, ¿lo oyes? Se escucha otro sonido. ¡Ay, ay, ay! Es un sonido estruendoso, un sonido que retumba, un sonido que viene de lo profundo debajo de la cárcel. Es un sonido que viene de la tierra, un sonido que acompaña sus canciones como un coro. Y era un terremoto que sucedió ahí. ¡Hubo un terremoto! Un terremoto que sacó las puertas de los marcos y los candados de los cepos. Y ahora todos los prisioneros quedaron libres. ¡Ay, ay, ay! Pero entonces se oyó otro ruido.
Es un ruido agudo que hace una espada cuando sale de su funda. La espada era la del carcelero. Y ahora el carcelero que se había dormido está totalmente despierto por el terremoto. Y este carcelero que sacó la espada estaba llorando. ¿Saben por qué estaba llorando? Porque en Filipos había una ley. Y en la ley decía que si los prisioneros del carcelero se escapaban, el carcelero debía morir. Y cuando ve que las puertas se abren, está seguro de que todos los prisioneros se han ido. Así que toma su espada para acabar con su vida. Y lo único que piensa es que va a extrañar a su esposa, a su hijo y a su hija. Pero antes de que pueda hacerlo, se oye otro sonido. Escucha, alguien está gritando. No te hagas daño, todos seguimos aquí. El carcelero casi no puede creerlo. Toma una antorcha y se abre camino entre los escombros hasta el interior de la cárcel para verlo con sus propios ojos. Y cuando se da cuenta de que en verdad todos los prisioneros estaban ahí, cae a los pies de Pablo y de Silas. Hay algo diferente, hay algo especial en estos hombres, estos extranjeros que han venido a Filipos con su historia de Jesús. Entonces el carcelero los saca de la cárcel y escucha, les hace una pregunta. ¿Saben qué le preguntó el carcelero a Pablo y a Silas? Le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dieron una respuesta muy contundente. Le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y todos los de tu casa. Entonces Pablo y Silas fueron a la casa del carcelero y le contaron a la familia, y después de eso todos se bautizaron y también disfrutaron de una muy rica comida todos juntos. Pero después, como más personas, la familia del carcelero y una mujer que se llamaba Lidia conocieron de Jesús y otras personas también, se oyeron más sonidos a lo largo de toda la ciudad, y es que muchas más personas, muchas voces de personas que confiaron en Jesús empezaron a contarle a otros en Filipos y en muchos lugares de todo el mundo sobre cómo conocer a Jesús y que Él venga a ser nuestro Rey. Entonces millones de voces hablan diferentes idiomas hoy en día. Y hoy vimos un videito de Luis y de Nati que están en Paraguay, que aunque en Paraguay en muchas partes se habla español, también ellos están ayudando a traducir la Biblia a otro idioma para que otras personas que hablan otro idioma también puedan conocer de Jesús. Y eso pasa en diferentes lugares, en ciudades y pueblos, en granjas y aldeas, en tiendas y fábricas. ¿Y saben qué? También en cárceles. Son las personas que hablan a otros sobre Jesús y cómo pueden ser salvos. Y a estas personas nos dice Pablo que han sido personas que se hicieron partícipes en el Evangelio junto con Él. Y nosotros también, niños y grandes, confiando en la obra de Cristo, el que nos trae gracia y paz, el que nos hace partícipes en el Evangelio, nos hace generosos con nuestras vidas, con nuestros recursos y dándonos a nosotros mismos. Y también aquel que comenzó una obra en nosotros que aun cuando es difícil, Él promete terminar la obra, es también Él el que nos ayuda a poder compartir el Evangelio con otros, haciéndonos partícipes del Evangelio con los demás. Y en esta obra poderosa de Jesús confiamos y nos aferramos a esa. ¿Amén? Amén. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un Dios grande, bondadoso y poderoso, que comienzas una obra genial en la vida de cada uno de aquellos que deciden confiar en ti y a quien tú le perdonas sus pecados. Gracias porque esa obra no depende de nosotros y tú nos das la gracia y la paz de también poder ser generosos y compartir esa buena obra con otros. Te pedimos que nos ayudes hoy a ser generosos y también a poder compartir el Evangelio con otros. En el nombre de Jesús, amén y amén.